tal, compañeros, maestros y público en general? El día de hoy tenemos como invitado especial al chef Armando Uribe Peña, al cual le damos una cordial bienvenida a nuestra página GastroPub. Y bueno, el chef Uribe cuenta con una maestría en alta dirección de hoteles y restaurantes y actualmente se desempeña como docente gastronómico en diferentes instituciones de la región. Asimismo, también ofrece asesorías en el área de establecimientos de alimentos y bebidas y también se desempeña como investigador gastronómico de la zona sur del estado de Veracruz. Y bueno, el día de hoy estaremos realizándole una entrevista enfocada al área de recursos humanos de acuerdo a su experiencia laboral. Y bueno, pues vamos a empezar. Gracias. Ok, chef, bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las prestaciones más significativas que ha tenido dentro de su experiencia laboral? Ok, pues primero que nada, el gusto de cuando trabajas en una empresa y te da al menos las prestaciones de ley para empezar, ¿no? Y ya algunas otras, no sé, como vales de despensa, ¿sí? Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, ¿no? Todas esas, algunas empresas, o me tocó estar en algún lugar donde nos mandaban a capacitaciones. De hecho, una vez me mandaron a México una capacitación. O sea, yo creo que eso es lo más reconfortante que me ha tocado, ¿no? Ese tipo de prestaciones. Ok, chef, sí, la verdad, sí, son esas las más comunes que se conocen y comúnmente son las que dan las empresas. Sí, es que muchas empresas, por ejemplo, no dan ni siquiera las prestaciones de ley, ¿no? Y aquí se da mucho en México, entonces, pues ya entrar a una empresa que te da el seguro social, que tengas vacaciones, días de descanso pagados, todo, pues ya es un avance, ¿no? Más aparte las otras que te dan ese tipo de prestaciones extras, ¿no? Como a mí me gustan mucho las empresas que te dan así como capacitaciones, o te mandan algunos cursos, o te pagan certificaciones o cosas así. Ok, chef, muchas gracias. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los conflictos a los que se ha tenido que enfrentar y le han dificultado su desempeño laboral? Ok, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero sí, muchas veces uno de los conflictos así comunes que te puedes topar es que te encuentras pues con muchos jefes, ¿no? Impositivos, jefes que no permiten, por ejemplo, que tú opines algo, ¿no? Que no sé, en cocina que se maneja el estrés, ¿no? Que te toquen estos jefes groseros, estos jefes así que yo pues he tenido la fortuna de tener pues buenos jefes, ¿no? Líderes, personas que me han enseñado mucho, pero sí uno que otro así también grosero, irrespetuoso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores conflictos con los que me he encontrado, ¿no? Y también, bueno, del lado de los empleados, ¿no? También del lado de los empleados, que tenemos también, así como hay empleados muy honestos, muy comprometidos, ¿no? También los tenemos del otro lado, los que faltan, los que no van, los que realizan cosas indebidas ahí en el trabajo. Entonces yo creo que eso es como lo que más nos cuesta luego trabajo manejar, ¿no? De acuerdo aquí al personal, ¿no? Tanto jefes como personal. Yo creo que más que nada lo más difícil son las relaciones personales ahí dentro de la empresa, ¿no? O profesionales dentro de la empresa, ¿no? No todos lo pueden luego manejar adecuadamente. Sí, chef, la verdad estamos totalmente de acuerdo con lo que está comentando. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido las ventajas o desventajas más significativas desempeñándose como chef y ahora pues que es actualmente docente? Pues yo creo que las ventajas, la ventaja que yo he tenido en muchos lugares y doy gracias a Dios, es que me ha tocado pues buenos jefes, ¿no? Buenas personas que me han enseñado mucho, mucho en el aspecto operativo, ¿sí? Mucho en el aspecto administrativo, mucho en el aspecto personal. La verdad, yo pues en la mayoría de mis trabajos he durado mucho tiempo, ¿no? Varios años, entonces con las personas que he convivido ahí, que han sido mis jefes,
he tenido ese tipo de aprendizaje, ¿no? Y también algo que yo creo es una ventaja en ellos hacia mí es que pues la mayoría me tocó personas con alto sentido humano, ¿no? A personas preocupadas por el personal, ¿no? Entonces, a mí yo no puedo hablar mal de eso, de verdad, porque me trataron muy bien, entonces de esta manera yo también trato de aplicarlo con la gente que estoy, ¿no? Con la gente que estoy. Y pues algunas desventajas, yo creo que pudiera ser algunas empresas, algunas personas que manejan las empresas, porque digo, no hay malas empresas ni buenas empresas, como son las personas que trabajamos ahí, ¿no? Y nos pueden a veces limitar un poco en este sentido del crecimiento, ¿no? Ya saben ustedes cómo se maneja esto en las empresas a veces y te limitan a estar ahí, pues, por el miedo de en que puedas pasarlo, por el miedo de que tú puedas saber más que ellos, y cuando es al contrario, ¿no? Por ejemplo, a mí no me cuesta nada compartir lo que yo sé, ¿sí? Porque, por ejemplo, la otra persona sé que va a crecer profesionalmente y yo también, ¿no? Entonces, yo nunca he estado en esa sintonía de no compartir lo que sé, ¿no? Entonces, para mí yo creo que eso es a veces una desventaja en las empresas, ¿no? Este sentido de que tienen algunas personas como de que si comparto voy a perder, ¿no? Cuando es al revés, comparto y gano, ¿no? Sí, Chef, como lo comenta, pues lamentablemente, pues hay muchas personas que sí son como que en parte egoístas, que no les Exacto, sí. gusta como que pues dar un plus, o sea, que sí tienen ese miedo que usted nos comentaba y pues en mi caso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta, de Es que que o sea, es como miedo, como desconfianza a lo que somos, ¿no? Porque si yo estoy seguro de lo que soy, de lo que he aprendido y de todo, pues no hay por qué temer, pues, en compartir, ¿no? Yo tuve un chef en la escuela que ya era un viejito, y una vez nos dice el chef, nos dice, muchachos, nos dice, ustedes saben cómo podemos ser inmortales, pero como era un señor como bromista y todo, ya decían, ay, el chef sale con sus cosas, ¿no? Y decían, no, en serio, ¿saben cómo ser inmortales? No, no, compartiendo los conocimientos. Dice, algún día cuando yo me muera y ustedes se acuerdan de mí, o sea, me van a volver a revivir. Y si es cierto, ¿no? Yo cada vez que me acuerdo de él, revive todo el aprendizaje que ese señor nos dio. Entonces, bueno, en ese sentido creo que alguna desventaja puede ser esa, ¿no? El que a veces no se permite el crecimiento de las personas, pero precisamente por eso, ¿no? Yo creo que por eso. Bueno, la próxima pregunta es, desde su experiencia, ¿qué acciones llevaría a cabo para motivar al personal a su cargo? Okay, yo creo que, bueno, lo que yo haría para motivarlos, los incentivos económicos ahorita en la actualidad son muy buenos, ¿no? Yo creo que a nadie le cae mal que te den una lana extra, ¿no? Pero también algo que nos motiva a nosotros como personas es que nosotros a nuestro personal los ayudemos a que encuentren el sentido de ser, el sentido de vida, ¿sí? Es decir, por ejemplo, se valora más que puedan capacitarse, aprender, no sé, hay lugares donde entran como lavatrastes, ¿no? Y los vas enseñando para que luego ocupen el puesto de cocineros y luego suben a chef y luego, yo creo que eso te puede mantener más motivado que un dinero, ¿no? Porque o sea, el dinero sí es cierto, lo necesitamos, pero el dinero al cabo de unos días se acaba. Y ese tipo de motivación que te hace crecer como persona no se acaba, ¿no? Continúas y al ir continuando y al ir subiendo de puestos, ¿sí? Por esto que la empresa aporta o te aporta a ti, pues obviamente la situación económica mejora, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo que los puede motivar, ¿no? Que encuentren el sentido de vida, ¿no? Yo les digo que tenía un maestro alemán ahí en la maestría y el señor nos contaba que en un hotel que él trabajaba ahí en Alemania, cada determinado número de meses rotaban al personal. Entonces, la mayoría ocupaba todos los puestos. Entonces, nosotros podemos decir, está loco, ¿no? ¿Por qué no? Pero es precisamente porque tratan de encontrar esto en los empleados, que constantemente se encuentren motivados aprendiendo algo y cuando hay una vacante sean los primeros en recibir la oportunidad
de subir y esto va a mejorar su situación económica. Entonces yo creo que es la mejor motivación porque la gente cree que es darles dinero. Está bien, chido, lo necesitamos, pero cuando no hay o cuando no puedas darlo, ahí es donde pasas a ser una mala empresa, ¿no? Ya no, ya ni nos toman en cuenta, ¿no? Entonces lo ideal es mantenerlo siempre encontrando ese sentido, ¿no? Claro, claro, como todo también tiene que haber una motivación y algo que sienta cada persona o cada empleado, por ejemplo, que el esfuerzo que están haciendo realmente vale la pena. Sí, así es. Sí, porque también eso es cierto, también hay empresas que te motivan a estudiar, a seguir adelante, pero los sueldos son muy malos, ¿no? Eso también lo vamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, es parte de seguir, ¿no? Y ya después cuando tengas la oportunidad de otra vacante, ¿no? Pues te cambies de puesto, pero sí, yo creo que es una buena motivación eso, es una buena motivación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿considera de gran importancia la capacitación profesional del personal? Sí, ¿Por sí, qué? definitivamente sí. Y así nuevamente tenemos empresas que tienen el pensamiento y no capacitan a su personal porque dicen, si yo los capacito, se van a ir a otra empresa. Mejor no los capacito. Pero la nueva dinámica de recursos humanos te indica que entre mejor y más preparado personal tengas, pues mayor va a ser la atención hacia tus clientes. Es decir, ahora el nuevo modelo de recursos humanos no se centra en los clientes, se centra en los empleados, ¿sí? Porque si yo le doy a mis empleados todo lo que ellos necesitan técnicamente, profesionalmente y en cuanto a prestaciones y todo, pues no va a haber necesidad de que yo ande apapachando a los clientes, ellos lo van a hacer por mí, ¿no? Entonces, es el nuevo modelo, darle toda la atención a los empleados, ¿no? Con capacitaciones, con certificación. Hay empresas que constantemente están con los trabajadores, ¿no? Todo tipo de capacitaciones. Pero sí, es muy importante que nosotros podamos hacer esto. Y esto se puede aplicar desde nuestra pequeña empresa, ¿eh? No es de que grandes empresas. Nosotros lo podemos hacer. Cuando hay oportunidad, enviar a nuestros empleados a una capacitación o nosotros mismos transmitirles. ¿Okay? Gracias. Hola, ¿qué tal, Chef? Yo voy a continuar con el cuestionario. Órale. La siguiente pregunta es, ¿cómo define usted el Departamento de Recursos Humanos? Pues el Departamento de Recursos Humanos, yo creo que ellos llevan, bueno, lo que es la gestión del personal que trabaja, de todo el personal que trabaja en la empresa, ¿sí? Y también tienen ellos la finalidad de buscar la satisfacción laboral de los empleados, ¿sí? No nada más, el Departamento de Recursos Humanos yo creo no se debe centrar nada más en la administración de esos recursos del personal, sino también debe buscar las estrategias para tener a los empleados en un buen ambiente, para tener los empleados pues con prestaciones. Hay empresas que son muy creativas que dan, por ejemplo, no sé, prestaciones de ley, pero todavía algunas otras prestaciones que no le generan muchos gastos, ¿no? Pero todo eso yo creo que es responsabilidad de recursos humanos, ¿no? Algunas veces creen que nada más es el que recibe los currículums y haces la selección y entrevistas, ¿no? Yo creo que el objetivo principal es eso, ¿no? Dar la satisfacción de los trabajadores, ¿no? Sí, esos trabajadores que se desenvuelvan, en un buen ambiente laboral. Así es. Sí. Entonces, ¿usted considera sumamente importante recursos humanos? Sí, claro, pues es el eje. Y si no, ¿cómo? Si no hay recurso, ¿no? Hay empresas que tienen mucha rotación, ¿no? De repente nos llegan las vacantes de la Ribera Maya o algo, hay amigos que tenemos y nos mandan, y casi siempre tienen sus tableros llenos de ¿cómo se llama? De vacantes, ¿no? Porque hay mucha rotación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los recursos humanos no son efectivos, ¿no? Nosotros como empresa, como recursos humanos, tenemos que buscar la permanencia de nuestros empleados. ¿Y cómo creamos la permanencia de nuestros empleados? Pues con una buena gestión, ¿no? Una buena gestión, buen ambiente laboral, prestaciones, ese tipo de cosas.
Ok, muchas gracias por su respuesta, chef. Vale. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, ¿vale? Sí. De acuerdo a su criterio, ¿cuáles son las prestaciones, beneficios u oportunidades que se le deberían dar al personal de cocina? Ok, bueno, aquí la verdad que aquí hay yo quiero hacer énfasis en esto, el personal de cocina aquí en la región y en muchos lados, pues es el personal que menos gana, ¿no? Es una de las áreas donde los salarios de cocina son muy bajos y a veces incluso sin prestaciones, ¿no? A veces algunas empresas hasta negocian así de que, bueno, te aumento un poquito, pero no te doy seguro social, ¿no? Entonces, yo creo ahí que las prestaciones y beneficios que deberíamos de tener, pues también una parte deberían de ser por el esfuerzo que realizamos al estar ahí. Es de los trabajos más desgastantes, ¿sí? A veces en condiciones deplorables, porque pues, adentro de la cocina, hacia afuera estamos a 40 grados, adentro de la cocina casi a 50, ¿no? 16 horas, 14 horas, 12 horas de trabajo por menos del salario mínimo. Entonces yo creo que ahí en esto, pues los beneficios o las prestaciones, pues sería un sueldo justo, ¿sí? Sería las prestaciones de ley, al menos, te digo, a veces en algunas hasta negocian el seguro social, ¿no? Que se supone que eso debería de ser ya de ley, ¿no? Imagínate si te quemas, si te pasa algo ahí adentro, no tienes, vaya, hay lugares que ni medicinas nos dan. Yo tengo unos alumnos que se fueron a trabajar, fíjate, me dio mucho nostalgia y coraje a la vez porque se fueron, era el sueño de ellos irse con unos chefs en Guanajuato, no sé en dónde, ¿no? Entonces, la verdad, muy emocionados de irse, con muchas ganas de ir al lugar, estuvieron todos los días ahí, hasta dormían, creo, ahí, les daban chance y todo, se enferman de COVID, los aíslan en algún cuarto, sin comida, sin prestaciones, sin seguros, sin nada. Bueno, gracias a los compañeros, los otros creo que lograron ahí pasar ese asunto y ahora se regresaron, ¿no? Pero esos son los tipos de cosas que digo, no se me hacen justo, ¿no? Porque dedicamos mucho tiempo, dedicamos esfuerzo, familia, a veces sacrificamos familia para todos estos chefs que trabajan en hotelería y sacrifican muchas horas y pues que pase este tipo de cosas está cañón. Entonces, pues bueno, ya mejor ni me pongo a hablar más de esto. Claro, muchas gracias por su respuesta. Sí, claro. ¿Qué opina usted sobre el abuso laboral, tales como trabajar horas extra, la reprensión de salarios, la falta de capacitación, la falta de utensilios en equipos, etcétera? Pues, qué decirlo, yo creo que el día a día en las cocinas, ¿no? En la mayoría de las cocinas, bueno, que no sean franquicias ni cadenas, ¿no? Estas exceso de horas. Digo, nosotros platicábamos el otro día con unos chefs y decíamos, sabemos que hay que sacrificarse, ¿no? Sabemos que es un trabajo que es de largas horas, sabemos que es de sacrificio, de muchas cosas que hacer, pero bueno, que haya una retribución justa, ¿no? No importa si me quedo 16 horas, ¿por qué en otras empresas a partir de la hora 9 ya empiezan a pagar, ¿no? Después de la hora 8, 9 ya empiezan a pagar horas extras, porque aquí en donde estamos nosotros no, ¿sí? Eso es, digo, siempre se ha permitido, ¿no? En cocina. Y por ejemplo, el otro día que salía lo del caso de la chica esta de Enrique Olvera, ¿no? Hablando del tema, no es, digo, a lo mejor la chava no estaba acostumbrada, ¿no? Pero también estamos de acuerdo en las condiciones de trabajo de esos lugares, ¿no? Son muchas horas de trabajo, el sueldo muy malo, a veces ni el sueldo, a veces son periodos de pruebas de casi 6 meses o 3 meses. Indudablemente la experiencia nadie te la va a dar, ¿no? El currículum también nadie te lo va a dar, o sea, ahí hay un movimiento, pero a lo que voy es que tiene que ser todo esto. O sea, nosotros como cocineros merecemos buenas condiciones de trabajo, necesitamos un sueldo justo como todos los demás, ¿no? Como decías tú hablando de utensilios y equipos, hay lugares donde trabajas que el cocinero tiene que hacer maravillas, con cuchillos rotos, con tablas quemadas, con coladores partidos, o sea, con muchas cosas que se tienen, o estufas que casi les dan los bombazos ahí de gas y todo.
O sea, ¿por qué trabajamos en esas condiciones y no podemos tener un sueldo justo, ¿no? O sea, yo de verdad en eso, ok, dices, bueno, el negocio apenas está saliendo, no, pero les damos las mejores condiciones a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? No un sueldo millonario, pero un sueldo justo, ¿no? Unas prestaciones, pues al menos, ¿no? O el equipo, al menos con el que están trabajando, pues al menos de procurar que esté bien, ¿no? Sí hay una explotación laboral en las cocinas, definitivamente hay una explotación laboral, ¿sí? No quiero decir que en todas, pero sí en muchas, sí en muchas, como el cocinero aguanta vara, como el cocinero necesita, dinero, pues él ya sabe que va a entrar a eso, pues tenemos que aguantar todo. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué si todos en otros empleos no hay sindicatos organizados de que no permiten nada de eso? ¿No? ¿Por qué nosotros, habiendo tantos millones de cocineros, es un trabajo esencial que pues, todos necesitamos de ese trabajo, tengamos las peores condiciones? O sea, que a poco para poder sobresalir tienes que irte solo en una cadena, ¿sí? O tienes que irte al extranjero, porque aquí pues el cocinero no la vas a armar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Les decía yo el otro día, nosotros somos los que vamos a empezar o sea, a partir de nosotros vamos a empezar a cambiar esas condiciones. Tal vez no podemos cambiar el medio porque el medio ya está viciado, ¿no? Pero a partir de nosotros sí podemos hacer otra historia, ¿no? Hacer el cambio, ¿no? Hacer el Sí, cambio. esto de lo que usted menciona con respecto a lo que sucedió, que fue tendencia en Puyol, Sí, fue como que el par de aguas, ¿no? exacto. Que abrió pues mucha Polémica, ¿no? polémica, exactamente. Y sí, efectivamente, la falta de capacitación que usted mencionaba afecta de manera significativa en el buen desempeño de los restaurantes, en la cocina, ¿no? Sí, Y pues obviamente el abuso laboral que no es aquí, al menos en México, pues es muy injusto, ¿no? Hay otras ciudades, bueno, no ciudades, países más bien, que pues sí les dan las condiciones y las prestaciones adecuadas y justas, ¿no? Pero bueno, aquí en México la verdad es que no es así. no, somos los más castigados, o sea, de verdad. Platicaba yo el otro día con unos alumnos y decía el sueldo del chef en un lugar que no sea lugar turístico, el sueldo del chef gana más el cajero en alguna tienda de autoservicio que como chef, que necesitas más conocimientos, resistencias, trabajo de muchas horas, porque el chef casi vive ahí en el lugar y ganas más en otra actividad, pues. Entonces yo creo que sí. Y en cuanto a la capacitación, pues también igual, ¿no? ¿Cuántos cocineros se han formado al que le enseñen, ¿no? O los avientan ahí a ver cómo tú aprendas y lo que aprendas y lo que puedas, ¿no? O sobre la marcha, ¿no? O exacto. Sea, y pues no es así, la verdad que sí. No, toda empresa debería de tener, pues, de entrada el curso de inducción, ¿no? Al menos presentarte a las demás áreas, ¿sí? Estos programas de capacitación en el puesto donde estás, que te empiecen a enseñar lo básico. Bueno, algunas empresas no lo ven, hay que aprendan, ¿no? Como puedas. Es que lo ven, chef, bueno, yo al menos lo veo desde el punto de vista que lo ven como algo que genera una pérdida. Sí. Tanto de tiempo como de materia quizás prima, ¿no? De que pues te tengo que estar enseñando y te tengo que estar capacitando y pierdo tiempo, pierdo material, pero bueno, no se dan cuenta que en un futuro ese tipo de acciones va a agilizar el trabajo o va a mostrarse de manera positiva para la empresa, ¿no? Sí, así es. Y es que no se le da la importancia pues que necesita tener, ¿no? Igual también las condiciones laborables no las han cambiado porque no se le da esa importancia y porque también nosotros no digo, necesitamos trabajar, ¿no? Y entramos y aguantamos vara de todo, ¿no? Pero pues también esa situación, digo, de alguna manera somos un montón, deberíamos de alguna manera de procurarla, ¿no? Entonces le digo, no podemos cambiar el asunto porque ya está, cómo lo cambias, ¿no? Y con otras gentes, pero a partir de nosotros sí podemos hacer la diferencia, ¿no? Y como hacen estas nuevas empresas, el modelo es la atención a los empleados. Y a partir de ahí, o sea, los empleados eran los que tienen mejor
¿Por qué? Porque lo tengo mejor, va a producir más y va a tratar bien a mis clientes. Entonces, Así es, hay que cuidar a los empleados. Antes así es. la ideología era de que el cliente manda, ¿no? Así es. Y lo que diga el cliente eso es, y actualmente No, no es así, ¿no? y pasaba de que los llamaban y les decía, a ver, ven, aunque el empleado tuviera la razón y enfrente del cliente los sobajaban, ¿no? O les decían de cosas, que era el cliente tenía la razón. Eso ya no existe, o no debería de existir, porque todavía existe, ¿no? Pues dicen las nuevas... ¿Mande? Pues ojalá, digo, que con el tiempo, poco a poco, se vaya cambiando estas ideologías, ¿no? Que todavía se traen actualmente. Sí se puede, porque nosotros la vamos a cambiar, ¿vas a ver? A partir de nosotros, esta generación hacia allá va a ir cambiando, ¿verdad? Ojalá. A las personas que tengamos subordinadas, a las personas, desde hace un tiempo, cuando yo inicié en la escuela, se escuchaban mucho que los chefs eran muy rudos, decían groserías, insultaban, o sea, eran, ¿no? Entonces, eso poco a poco ha ido cambiando, ya no te dejas, hay más información, sí, ya no es, entonces esto va a seguir cambiando, ¿no? Y esperemos que sea para bien. Para bien. Ok, chef. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué considera mejor? ¿Que se reclute de manera interna o externa dentro del área gastronómica? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo que sea interna, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero para algunos puestos sí se necesita a veces personas externas, ¿no? Pero interna, ¿por qué? Porque te da la oportunidad de seguir creciendo. Entonces puedes llegar a ser una empresa donde exista un crecimiento profesional, ¿sí? Hay lugares donde no confían, o sea, en sus propios empleados y no se les da la oportunidad de subir. Pero esto, si nosotros hacemos esto interno, pues damos la oportunidad o la visión e incluso los motivamos a crecer profesionalmente, ¿no? Hay puestos que sí, a lo mejor necesitas que venga alguien de otra área, pero fuera. Bueno, yo estoy de acuerdo que sí. O sea, que va dependiendo, ¿usted considera que va dependiendo del tipo de puesto que...? Sí, a lo mejor alguien que necesites en un puesto que no tengamos la formación ahí, pues llamarlo, a abrir la vacante, ¿no? O que tú creas que todavía no esté alguien preparado ahí, pues bueno, abre la vacante. Pero sí me late esos lugares que tienen interno la selección, ¿no? La selección interna con la finalidad de que crezcan sus mismos empleados, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el grupo Posadas, los Fiesta Inn, eso tienen ese sistema. Lo malo es que no, o sea, es un buen sistema, pero son unos malos sueldos, ¿no? Pero ellos tienen ese sistema. Hay gentes que son cocineros, ¿no? Y después ya de repente los encuentras con gerentes de área, ¿no? Eso de verdad me da mucho gusto, ¿no? Da mucho gusto. Muy bien, chef. Sí. Bueno, ya como para terminar, como última pregunta, ¿considera usted que las entrevistas por competencia son de importancia para el área gastronómica? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, hablando de las competencias y yo creo que, bueno, en cocina, y siempre lo he dicho, y en todo, ¿no? Es la actitud, ¿no? Decíamos por ahí, puedes enseñarle a una persona que tiene actitud, ¿sí? O sea, le puedes enseñar lo que sea a una persona que no lo tiene. Sí, yo creo que sí. Suena congruente. Porque sí, o sea, muchas veces a lo mejor eres apta para el puesto, pero si no tienes la actitud positiva de querer aprender, pues no lo haces bien, ¿no? Hay muchos lugares que prefieren contratar al chavito, así que tiene actitud, que alguien que ya tiene conocimientos, ¿no? Y que tiene conocimientos y no tiene actitud. Es más fácil enseñarle a ellos, crecen más rápido, están dispuestos a aprender, ¿sí? Están dispuestos a seguir. Y que alguien que está ahí no tiene todos los conocimientos, pero no tiene ningún tipo de actitud, ¿no? Entonces. Ok, chef. Bueno, pues esa sería la última pregunta. Bueno, chef, sí, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dio para poderle entrevistar. La verdad, sí, estamos muy de acuerdo en lo que nos estuvo comentando y pues en verdad le agradecemos por parte de la página que es Gastupa. Y por parte de nosotros sería todo.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Chef, por Sí. darnos su tiempo y pues por ahí de manera personal, sí agradecerle porque de cierta manera ha influenciado de manera positiva. Creo que hablo a nombre de todos mis compañeros, a los que pues hemos tenido la oportunidad de que usted nos dé clases, ¿no? Eh, Ojalá siga así, mostrando ese carisma que usted tiene para lo que es la docencia. Muy agradecida con usted por esta entrevista que nos otorgó. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Chef. Órale, nos vemos.